por ahí. Bienvenidos a esta quinta conexión online ya. Ya llevamos 2 semanas y media comunicándonos de esta manera. Comentaba con un colega hace un par de días, si esta situación se hubiera dado hace 15 años, qué diferente sería esto, cuando esto no estaba tan extendido como está hoy. Tenemos diferentes redes, diferentes maneras de comunicarnos y después podemos colgarlo en YouTube como estamos haciendo. Pero esta mañana quiero compartir una reflexión que he tenido esta semana en relación, como no, a las circunstancias que estamos viviendo, porque hay principios divinos, principios de Dios, que son comunes en muchas circunstancias, porque Dios tiene un carácter, tiene una manera de actuar, y muchas situaciones ocurren en la vida, pues simplemente hay que conocer sus principios para entender el porqué y el para qué estas cosas ocurren. Estaba meditando precisamente estos días sobre el diluvio universal y casual y anecdóticamente he observado una serie de parecidos o circunstancias similares entre ambas situaciones. No vamos a leer los 3 capítulos que la Biblia habla del diluvio, pero sí algunos textos para entrar un poco en el contexto de aquella situación que se produjo entre los capítulos 6 al 9 del libro de Génesis, el principio de la Biblia. Decir que en el versículo 11 dice que y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y dice en el 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellas, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjate las veces que se repite la palabra violencia y corrupción. Es verdad que a la luz de los mandamientos bíblicos, de los 10 mandamientos, a la luz de todos los valores que entendemos y vemos en la Escritura, hoy hay una verdadera corrupción total. Los 10 mandamientos no están de moda en el planeta Tierra. Prácticamente ningún país del mundo hoy cita, ni considera, ni honra a Dios de ninguna manera. Entonces, hay un contexto que de alguna manera puede producir unas circunstancias parecidas a las que estamos, que puede tener su origen, evidentemente, en este tipo de corrupción y por no hablar de violencia, sabiendo que la violencia es algo que está muy generado en los medios, en las películas que vemos, incluso la violencia de género, la violencia de los abortos, la violencia de la eutanasia y tantas cosas que están ocurriendo. Por lo tanto, este primer punto habla de que había un contexto concreto por el que Dios tuvo que ejecutar, digamos, un juicio de esta categoría. En segundo lugar, decir que el diluvio afectó al mundo entero, tal como hoy. No hubo nación, ¿verdad?, que quedara libre. Igualmente ahora vemos que día tras día las naciones se van incorporando, unas más, otras menos, unas más lentas, otras más rápidas, pero evidentemente, así como el diluvio afectó al planeta Tierra, el COVID-19, la crisis del coronavirus, está afectando a todo el planeta. Todo el planeta está tomando medidas precisamente porque sabemos que esto es una cosa imparable. En tercer lugar, decir que Dios protegió a los suyos. Claro que sí. Dice la escritura en el capítulo 6 de Génesis, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Siempre en medio del mal hay algo bueno. Y en este caso Noé era un representante que nos representa a ti y a mí, los justos. Nosotros somos justos no por nuestras obras ni por nuestros hechos, sino porque Jesucristo nos hizo justos de la cruz. Es lo que dice la Escritura. Y tenemos que creer que Dios protege a los suyos. Dios protege a su pueblo. Hay un texto del Salmo 91 que dice bien claro, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Es un buen texto para reclamar y para proclamar y para creer y confiar en estos días, ¿verdad? Por otra parte,
toda la familia de Noé se refugió dentro del arca. Dice en el versículo 8 del capítulo 7, dice de que por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Bueno, esto es lo que también está ocurriendo hoy. Las familias todas están confinadas y confiadas. Nos hemos refugiado, estamos en un lugar de refugio, de protección, ¿verdad? Esta situación también es muy paralela porque esto está ocurriendo también en todo el planeta. Prácticamente todas las naciones están entrando una tras otra en esta situación en la cual nos protegemos en el hogar, los padres con los hijos con los padres, los maridos con las mujeres y viceversa. Las familias vuelven a juntarse y aún los animales también, como todos sabemos. En el versículo 4 y 12 del capítulo 7 dice algo, porque dice: pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y dice el 12: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Estamos en la famosa cuarentena. La palabra 40 es un número que en la escritura habla generalmente de tribulación. Y esta cuarentena obligada, que nadie desea ni nadie quiere, también la pasaron nuestros hermanos Noé y su familia, y la pasaron en aquel lugar tan seguro pero tan desagradable. Dentro había salvación, fuera todo era destrucción. Y por último, otra señal que quería dar, está en el versículo 17 del capítulo 7, dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Dice: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Algo que también hay un paralelismo simbólico muy sospechoso, ¿verdad? Es que lo que está pasando ahora es lo mismo que pasó. El agua estaba subiendo, subiendo y subiendo. Quizás todos nosotros, de una forma totalmente, evidentemente lógica, vamos a nuestros medios de comunicación de confianza y observamos cómo cada día las cifras suben, suben, suben y suben. Ayer eran 1000, 2000, 3000, esto sigue subiendo. El agua como que sube sin parar y esto parece que no hay quien lo pare, ¿verdad? Entonces, cada día un país nuevo, nueva cuarentena, repito, nuevas cifras, nuevas estadísticas, todo esto que estamos escuchando y que de alguna manera pues nos agobia, porque podemos pensar que esto puede llevarnos a un final. No es así, el final del diluvio no terminó de esta manera. Sin embargo, sí quiero decir que el arca, que fue el medio de refugio y de protección, es una figura del Señor Jesucristo. El arca es un lugar de protección, es un lugar de seguridad, es un lugar de refugio, es nuestra fortaleza en estos momentos. Jesucristo ahora es tu fortaleza. Cuanto más fuerte estés en Cristo, más seguro estarás, más paz tendrás, mejor vivirás. Cuanto más débil estés, más inseguridad, más temor, más angustia, más preocupación. Por lo tanto, el arca es una figura de Jesucristo. Dice que el arca tenía varias peculiaridades. Una que era de madera de gofer. Si tú consultas el diccionario de la Real Academia Española ya no consta la palabra gofer. No, nadie sabe lo que es. Pero los comentarios bíblicos dicen que es una madera extinguida, que ya no existe. Y eso me revela a la cruz, que fue usada para un momento y nunca más, ¿verdad? Nunca más. Es un material único en la historia. La cruz del Calvario es única para tu salvación, es única para tu identidad como hijo de Dios, es única para tu referencia espiritual, de que ahora tú estás en Cristo,
estás viviendo en Él, con Él y para Él, ¿verdad? Y esa madera, ese material, ¿verdad? Único, repito, que no se conoce, que algo que existió solo para aquella ocasión, que fue usado una sola vez, como la cruz, que es una sola vez, que para nuestros pecados, para nuestra justificación, ¿verdad? Es nuestra protección. Y la otra cosa es que dice que el arca estaba calafateada de brea por dentro y por fuera del arca, ¿verdad? Y la brea era un material como un alquitrán rojizo, qué cosa, ¿verdad? Que parecido, ¿verdad? Y esa brea protegía el arca tanto para adentro como para afuera. Y ese material rojizo me recuerda también a algo que fluyó de la cruz del Calvario, y es la sangre del Señor, la sangre de Jesucristo, que nos protege interiormente del pecado, pero también nos protege exteriormente, ¿verdad?, de todas las otras cosas, porque esa sangre que nos cubre, esa sangre con la cual tenemos victoria sobre las tinieblas, como dice la palabra, estoy diciendo cosas de la Escritura, esa sangre que nos aísla, ¿verdad?, de toda condición de extraño, y por supuesto, ¿verdad?, esa sangre que afirma nuestra identidad de hijos. Entonces, el arca es una figura de Jesucristo en la cual podemos refugiarnos, en la cual podemos estar, repito, seguros, tranquilos, y que además pues, es un perfecto arma para mantener limpio nuestro corazón, ¿verdad? Dios, con el diluvio, su intención fue anegar la tierra, ¿verdad? Y ya entro en lo que quisiera compartir esta mañana de una forma un poco más amplia. Y vemos que el diluvio fue precisamente una inundación total, una inundación total. El mundo quedó totalmente inundado, solo el arca a flote, allá arriba, ¿verdad? Tranquilos. Y las aguas, cuando son muchas aguas, es lo que la Escritura por muchos lugares cita como el tiempo de prueba, ¿verdad? El tiempo de tribulación. Eh, y, y la tierra es también, según la parábola del sembrador, es un símbolo del corazón. Entonces aquí vemos un simbolismo muy particular. Vemos aguas que son llevadas, que inundan el corazón. Aguas que inundan el corazón. Y ahora sí que quiero abrir por un momento la escritura en otro lugar e irnos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, y ver un texto muy conocido de todos y que usamos muchas veces cuando en nuestro devocional, cuando en nuestro tiempo de intercesión vamos al Señor. Y dice así: si yo cerrare los cielos, Segunda de Crónicas 7 a partir del 13 al 15. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, os enviare pestilencia a mi pueblo. Y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Fíjate que este es un texto que usamos recurrentemente cuando estamos hablando de interceder y de humillarse y de buscar a Dios, pero fíjate que aquí habla como de tres situaciones concretas, ¿verdad? Dice: si no hubiera lluvia, esto habla evidentemente de sequía. Dice: si mandar la langosta que consuma la tierra, dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjate, hay circunstancias, ¿verdad?, a veces provocadas, permitidas por Dios, ¿verdad?, en las cuales son circunstancias desagradables, pero que nos llevan a otro tipo, ¿verdad?, otro tipo, llamemos, de actuación, una situación que nos lleva a una actuación, y él dice: si se humillare mi pueblo, de nuevo dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate, para que haya sanidad de la tierra, es decir, sanidad del corazón, porque no olvidemos que el pecado hiere el ser humano, hiere el corazón. No solo comer mal
digamos, que hace daño al cuerpo, sino cuando pecamos también estamos haciendo daño a nuestro corazón. Entonces aquí habla de una situación en la cual Dios permite pestilencia, permite langosta, permite sequía, ¿verdad? Para que haya una actitud, un cambio de corazón. Haya una situación en la cual, ¿verdad?, el ser humano se humilla, busca a Dios y se convierte, ¿verdad? Y cuando estas tres cosas ocurren, lo que ocurre es que Dios también hace tres cosas y lo dice a continuación. Dice entonces, yo iré desde los cielos, número 2, perdonaré sus pecados y número 3, sanaré su tierra. Entonces fíjate como para que la tierra sea sanada, primero ha habido unas circunstancias, segundo unas actuaciones, tercero un movimiento del Señor. Ahora estarán abiertos mis ojos, ahora estarán atentos mis oídos, ahora voy a perdonar sus pecados y ahora voy a sanar la tierra. Quizás el ser humano no se entera de que tiene su corazón enfermizo, de ahí tanto pecado y tanta iniquidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí no está hablando de una sanidad de la tierra agrícola, que también puede producir, sino habla de una sanidad del corazón. Pero para eso Dios tiene que permitir, ¿verdad?, estos estrecheces, estas dificultades, estos tiempos que nos deben de llevar a la humillación, a la oración, a la conversión. ¿Para qué? Para partir de aquí que Dios empiece a abrir sus oídos, sus ojos, y perdone y sane. Por lo tanto, el diluvio también tuvo estas características. La tierra entera estaba negada y ahora se establece un tiempo nuevo. Acaba todo termina y aparece un nuevo tiempo en el cual parece como que Dios hace una refundación del planeta. En el capítulo 9 de Génesis dice concretamente: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Y lo dice en el 1 y en el 7, dos veces. Tan solo termina el diluvio, termina esta prueba horrorosa, terminan estos 150 días que duró de principio a final, y ahora dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Justo el primer mandato de la Biblia, que está en el libro de Génesis, los primeros capítulos, y ahora está repetido. Hay como una refundación. Ahora es el tiempo de volver a multiplicarse. ¿Por qué? Porque el mal ha sido erradicado, de alguna manera. Sabemos que la familia de Noé no era perfecta, lo sabemos, pero sin embargo Dios establece una multiplicación desde una base nueva, desde una familia nueva, desde una gente nueva a la que la Biblia llama justos. La primera vez que aparece la palabra en la Escritura hablando de justos es precisamente Noé y sus hijos. Dios tenía que frenar la multiplicación del pecado. Dios tenía que frenar una tierra llena de violencia. Dios tenía que frenar una tierra llena de corrupción, ¿verdad? Pero Dios también tiene que rehacer la tierra, ¿verdad?, multiplicándola, volviendo a dar fruto y haciendo posible de que una nueva raza de seres humanos emergiera sobre el planeta. Ahora, aquí vemos que es el final del diluvio y vemos a Noé haciendo algo un tanto lógico, porque él no tenía los medios que hoy cuentan los sistemas de navegación de todas las naves y barcos y demás. Entonces, él no tenía GPS, ni tenía radar, ni tenía estación, digamos, meteorológica. Necesitaba saber qué estaba pasando. Y aquí ocurre algo que ya entramos, digamos, en un terreno un poco diferente, pero dice que Noé envió dos animalitos que tenía dentro. Uno era un cuervo y otro una paloma. Los dos animales fueron enviados, repito, para obtener información, y la información del cuervo fue nada de nada, no transmitió nada. En cambio, la paloma sí que dio mensajes que trajeron ciertas informaciones.
Pero vuelvo a repetir, el mensaje del cuervo es un mensaje de un cuervo que dice que estuvo yendo y viniendo y no transmitía nada. Es como hoy, estamos esperando tener una información a través de lo que vemos cada día y la verdad no recibimos una buena información, ¿verdad? Vamos al periódico, a la televisión a ver qué pasa con la pandemia y la verdad es que, sinceramente, carne y sangre no nos pueden dar verdadera información. Los científicos están confundidos, los periodistas están divididos y la información en general es confusa. Hoy aparece una vacuna, mañana ya no hablan de ella, hoy sube la estadística, que el famoso pico, mañana ya vuelve a estar peor, en fin, lo que parece que mejora no mejora. Y es que carne y sangre no pueden transmitir una verdadera información. Esto ocurre, ¿verdad?, cuando alguien quiere, digamos, razonar los tratos de Dios. Es imposible hacerlo, es imposible. No transmite información. Por eso dice que ahora Noé, ¿verdad?, dice que envía una paloma, que en principio la información somera, lo que podemos sacar así de primera mano, ¿verdad?, es que primero pues no, dice que no se puede aún digamos, descender del arca porque está el agua inundándolo todo. Después dice que ya hay algún arbolito porque extrae una hoja de olivo en el pico y finalmente ya no vuelve más porque se quedó ya en la tierra. En fin, transmite 3 tipos de informaciones, pero aquí quiero pararme por un momento y compartir algo que entiendo de la parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es que yo creo que Noé es una figura del Padre, el arca es una figura del Hijo, ya lo dijimos antes, y él envía una paloma que es una figura del Espíritu Santo. Y es un momento histórico importantísimo. Estamos hablando desde un balcón profético. Estamos en el capítulo 9 del Génesis, prácticamente principio de los principios. No hay ni un solo ser vivo en el planeta Tierra, nada más que la familia de Noé. Todo está aún abnegado, todo está bajo los efectos de las aguas. Se está viendo toda la historia proféticamente del mundo. Aún no habían venido los patriarcas, no había nacido Israel, no había ni Antiguo ni Nuevo Testamento, ni había sido escrita la Biblia, por supuesto, no había nacido Moisés. Es el principio, es como un balcón profético hacia la historia de la humanidad, ¿verdad? Y observa la palabra envió, una palabra fundamental. Y yo creo que Dios, a lo largo de la historia, esta historia que, repito, de alguna manera empieza aquí porque la tierra acaba de ser refundada, acaba de renacer, a partir de aquí empieza todo lo que viene hasta el día de hoy, y aquí vemos cómo Dios envía su Espíritu y ocurren 3 circunstancias diferentes. En la primera impresión vuelve porque dice que no encuentra dónde posar, ¿verdad? Aún no hay tierra firme, no hay un lugar para el Espíritu, ¿verdad? Insisto que la tierra, según la ilustración del sembrador, es el corazón, ¿verdad? Pues aún no había vidas donde posar de alguna manera, ¿verdad? Y esto creo que es una imagen del primer tiempo, lo que es el periodo del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo estuvo apenas en unos cuantos, ¿verdad? Pero en realidad todo el planeta, toda la Tierra, no había un derramamiento genuino y abundante, como sabemos que vino después. Sin embargo, era un primer tiempo. El Espíritu Santo reposó apenas sobre unos cuantos ungidos, profeta Samuel, David, alguno más, ¿verdad? Elías. Pero el Espíritu Santo como que vuelve porque no encuentra apenas donde reposar. Evidentemente, estos personajes sobre los que el Espíritu Santo está mueren un día y el Espíritu Santo vuelve al Padre. Es el primer envío, ¿verdad? Por eso dice que Noé espera un poco más y vuelve a enviar a su espíritu, a la paloma.
y dice que vuelve con una hoja de oliva en el pico. Y dice que ahí entendió que Noé, que las aguas se habían ido de la tierra. Efectivamente, este fue un buen tiempo porque ya había olivos sobre la tierra, ¿verdad? Y el olivo, según Romanos 11, 17, todo el capítulo del 17 al 24, si lo podéis leer en vuestro tiempo, es una imagen del pueblo de Dios, del pueblo de Israel completamente. Nosotros somos olivo silvestre, que somos injertados en el buen olivo, ¿verdad? Que es el pueblo original de Dios, ¿verdad? Los corazones comienzan a estar preparados para recibirle. Y yo creo que esta imagen del olivo en el pico es una imagen de Pentecostés, porque fue en Pentecostés donde unos cuantos judíos, ¿verdad?, recibieron la efusión del Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿verdad? Y todos sabemos lo que ocurrió allí. Aquello fue algo maravilloso, porque incluso todos remitimos el comienzo de la iglesia a aquel tiempo, ¿verdad? El olivo, Israel, estaba teniendo una efusión impresionante y todo Jerusalén fue conocedora de este hecho espiritual tan poderoso. Pero este derramamiento de Pentecostés duró no mucho tiempo. No mucho tiempo porque, aunque se extendió por los países del Mediterráneo, probablemente llegarían hasta España, o al menos era la intención de Pablo, norte de África, pero la mala noticia es que después vino la etapa oscura de la Iglesia. La Iglesia volvió a sus orígenes, no, sino precisamente volvió a las antiguas idolatrías cananeas, dejaron de adorar a Dios, Dios dejó de ser el centro, se instituyeron instituciones y concretamente, pues al final volvió lo que se llama la etapa oscura de la Iglesia y el Espíritu Santo volvió a desaparecer, volvió al que lo envió. Pero después dice que hubo un tercer envío, ¿verdad? Y dice que de esta vez ya no volvió más a él. La paloma ya se quedó, ya había tierra firme, ya había lugar donde hacer nido, ya había lugar donde posar, ya había lugar donde estar, ¿verdad? Y tenemos que decir que así como cuando en Pentecostés Pedro, en aquella sesión del aposento alto en la cual lenguas de fuego fueron, ¿verdad?, cayeron sobre todos los discípulos, 120 que estaban en el aposento alto, y una vez que hubo un estruendo tremendo, hubo ruido, se enteró media ciudad y todo el mundo vino a saber. El propio apóstol Pedro explicaba esto como diciendo, esto fue lo que habló el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través del profeta Joel, que sería derramado en los postreros tiempos sobre toda carne. Y todo esto está correcto, salvo una cosa. Es cierto que era el Espíritu Santo, es cierto que había profecías y señales y lenguas, es cierto que había sido, digamos, derramado sobre toda carne en aquel lugar, pero no es cierto que eran los postreros tiempos. Y eso es lo que decía el profeta Joel. El profeta Joel decía que en los postreros tiempos su espíritu sería derramado sobre toda carne. Pedro pensaba que estaban los postreros tiempos, pero no lo eran. No eran aún los postreros tiempos. Los postreros tiempos probablemente los estemos viviendo ahora. Probablemente ya han empezado, porque los postreros tiempos son los tiempos del final. Y Pedro lo dijo todo emocionado. Dijo, esto coincide con lo que dijo Joel. Pero, insisto que aquello no eran aún los postreros tiempos. Los postreros tiempos son hoy y ahora. El Espíritu Santo, desde el derramamiento de la calle Azusa en el año 1910 o 12 y pico, dice, ¿verdad?, que allí empezó un derramamiento sobrenatural, poderoso y sobre toda carne. Gente de todas las denominaciones, de todas las tendencias, de todas las etnias y lugares han dado testimonio, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo ha sido derramado. Y ese Espíritu Santo que cayó a principios del siglo XX, ese Espíritu Santo que fue prodigiosamente derramado con señales y milagros y prodigios, ¿verdad? Según los estadistas, dicen que el movimiento pentecostal, el movimiento del Espíritu, el movimiento carismático pentecostal, ha traído entre 500 y 600 millones de personas en el siglo pasado. Yo creo que este sí que es el momento en que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne en el planeta
tierra. Esto habla de un avivamiento mundial que ha comenzado sin duda poco a poco. Un avivamiento que rebosará las denominaciones, rebosará las iglesias, rebosará las doctrinas, ¿verdad? Y diferentes credos cristianos, por supuesto, ¿verdad?, van a conocer este mover de Dios enviado por el Señor a toda carne. Y de nuevo volvemos al mandato, y en este derramamiento se produce el fructificad y multiplicaos. ¿Por qué? Porque ahora será un tiempo de fructificar y multiplicarse, porque eso es la obra del Espíritu Santo. Es lo que va a hacer que el fruto se multiplique y seamos capaces de llenar la tierra. Estas aguas del diluvio que han producido un quebrantamiento tremendo, ¿verdad? Preceden un arco de iris de pacto, así como los niños en nuestras ventanas lo han dibujado estos días, un tiempo especial, ¿verdad? Hacen que precisamente el mundo entre en una nueva dinámica, ya está entrando, repito, desde el principio del siglo XX, y ahora que estamos en el XXI, está entrando en una dinámica de avivamiento, ¿verdad? Pero Dios ha tenido que permitir esto, que sin duda no es nada agradable, pero sin embargo, como que el Señor no tiene otra herramienta mejor. C.S. Lewis lo decía precisamente, que el dolor es el altavoz de Dios para hablarnos en este tiempo, ¿verdad? Y esto que comenzó en Azusa en el siglo XX, este derramamiento del Espíritu Santo, sirvió para que más de 500.000 a 600 millones de personas conocieran a Cristo. Pero según escucho de diferentes contextos y diferentes personas, dicen que el derramamiento del 21 va a dejar un poco mudo el que ocurrió en el siglo XX. Acuérdate aquel contexto, el vino mejor reservado para el final. Este es un principio de Dios. Como que la gloria postrera será mayor que la primera, o como que la obra comenzó el Padre, ¿verdad?, comenzó Dios en el 20, la va a mejorar, la va a perfeccionar en el 21. Vienen tiempos estupendos, magníficos, extraordinarios, en los cuales vamos a ser protagonistas sin duda, porque el Espíritu Santo va a ser derramado de forma muy generosa. Ya ha empezado, pero lo que viene ahora sin duda es espectacular y debemos de estar preparados para ello. Termino haciendo un resumen general, que el diluvio precedió, las aguas del diluvio precedieron a un Antiguo Testamento donde, repito, hubo personajes y seres encomiables: Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel, Elías, ¿verdad? Pero después vino las aguas de 5 imperios invasores que machacaron a Israel, que fue como otro diluvio. Persas, babilonios, asirios, griegos y romanos dieron lugar a un Pentecostés, ¿verdad? Pues cuanto más estos tiempos de ahora, que darán lugar sin duda a estos tiempos del final, porque hay un principio que está establecido en el libro del Génesis, al principio de todo, capítulo 1, versículo 2, y era que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Dios tiene que permitir aguas. Es en las aguas, en la inundación, la negación, cuando vienen las dificultades, los problemas, las situaciones contradictorias a nuestra vida, que nadie quiere, que nadie gusta, ¿verdad?, lo que da lugar a que el Espíritu se pueda mover sobre la faz de las aguas. Es precisamente esos tiempos que son tan necesarios para que nuestro corazón se transforme y nuestro corazón se humille y nuestro corazón se sane. Y esto es lo que el Señor me está poniendo en el corazón para este tiempo que estamos viviendo. No es un tiempo en vano, no es un tiempo seco, no es un tiempo baldío, es un tiempo fructífero, es un tiempo de prodigios, sobre todo en el corazón. Es un tiempo en el cual el Señor va a obrar y está obrando ya, estamos seguros y estamos convencidos, ¿verdad?, de que muchos hijos espirituales van a recordar su fe, hijos pródigos que conocieron a Dios. Muchos enfriados se van a calentar, muchos ateos van a repensar y a reflexionar sobre el Dios al que negaron,
Yo veo los medios de comunicación, lo veo como cuando habla de alguien que está en una residencia, que tiene un pariente y dice, bueno, Dios nos da nuestra fuerza, de repente Dios vuelve a estar de moda, vuelve a hablarse de él, precisamente porque las aguas nos hacen cambiar de opinión, nos hacen variar nuestra visión, nos hacen mirar a aquel, ¿verdad?, que desde la cruz emitió perdón, amor y gracia para cada uno de nosotros. Y este es un buen momento, ¿verdad?, para aprovechar este rato y dirigirnos a Él. Y yo quisiera por un momento, ¿verdad?, hacer una oración y decirle al Señor, ¿verdad?, lo que creo que sinceramente, ¿verdad?, Él quiere hacer con nosotros. Transformarnos, cambiarnos, ¿verdad?, quebrantarnos para poder entrar en una dinámica de mayor conexión, de mayor contacto, de mayor comunión, de mayor intensidad con Él. Por eso oro, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, por la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu que aún será derramado sobre toda carne, aún sobre aquellos que no lo quieren, pero lo querrán, aquellos que no lo tenían, pero lo tendrán, aquellos que no pensaban en Él, pero serán llenos y hablarán en lenguas y profetizarán y verán prodigios, señales y milagros de todo tipo, porque es un tiempo para el mundo, es un tiempo para la tierra, una tierra que ha sido estrujada, de alguna manera comprimida, para que volvamos nuestros corazones al Dios de los cielos. Señor, oramos en esta mañana. Damos gracias, Señor, porque tú dices que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan, o como dice en otro texto, colaboran para Él. Gracias por el propósito, gracias por la gran verdad que tenemos de poder tener en nuestras manos herramientas tan poderosas como la palabra, como el Espíritu Santo y como la obra de Jesucristo. Te bendecimos y te adoramos. Gracias por este tiempo. Glorifícate, Señor. Acuérdate, Señor, de todos aquellos que no te conocen, para que en este tiempo vuelvan sus ojos a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.